El Gin Tonic es práctico, interesante y una de las mejores opciones para beber cócteles sin azúcar. Pero ¿qué pasaría si a este famoso cóctel le agregamos té de diferentes sabores? Lograremos crear los famosos Tea Tonics, los cuales son infusiones de tiempo corto con la gin y tónica de tu preferencia. Es impresionante cómo algo tan fácil genera un gran cambio tanto en sabor, aroma y color. Ya verás que estos tipos de cócteles no tienen mayor ciencia, son muy fáciles de hacer. Uno de los secretos del Gin Tonic es la temperatura. Tanto las copas como la tónica y la gin preferiblemente deberían estar en frío. Vamos a probar qué tal queda con este té de frambuesa. Ya con el sobre lo que vamos a hacer es dejarlo dentro de la copa, seguido por esta gin London Dry, un par de onzas. Y ahora podrás ver cómo empieza a cambiar de color poco a poco. También en aroma. Ni un minuto ha pasado y miren cómo ya tenemos un color bien rojizo. Podemos extraer más el té si presionamos con la base de una cucharilla. Ya cuando vean que tiene un buen color y aroma pueden extraer el sobre de té. Wow, esto tiene un olor increíble y vieron qué fácil es infusionar la gin de tu preferencia con cualquier té. Continuamos agregando hielo en la copa. Traten de no sobrecargar las copas con hielo ya que necesitamos espacio para poder oler. Y ahora con agua tónica vamos a completar sirviendo gentilmente, ni tan rápido ni tan despacio. Ahora removemos con la cucharilla unas 5 vueltas. Y listo. Decoramos con 3 frambuesas y con hojas de albahacas para hacer un contraste de color, además de darle un aroma increíble. Una palmada para que se despierte y adentro de la copa. También le podemos agregar un limón deshidratado. Y aquí lo tenemos, un té tonic de frambuesa. ¡Salud! Ahora vamos con un té de durazno. Dios mío, qué olor tiene este té. ¡Vamos! Servimos 2 onzas de London Dry Gin Bombay Sapphire. ¡Opa! Miren cómo el color empieza a cambiar a un dorado claro. El mismo proceso, muy sencillo. Retiramos el sobre, hielo y completamos con tónica. Damos unas cuantas vueltas para unificar, escuchen esas burbujas. Decorando con durazno. Y para darle un toque más especiado, pimienta. Unas 3 esferas y listo. Dios, qué guapura este cóctel. ¡Salud! Siguiente versión, vamos a usar un té de arándanos. Mismo proceso, la bolsa de té dentro de la copa bien fría. Y serviremos 2 onzas de esta gin creada por Snoop Dogg. Y 2. Inmediatamente se puede ver cómo empieza a cambiar de color. Presionamos un poco y en menos de 30 segundos la gin ha cambiado de composición, sabor y color. Mismo proceso, retiramos la bolsa, hielo a la copa. Serviremos la tónica y repito, tiene que estar bien fría para que no afecte la temperatura del cóctel. ¡Opa! Damos unas 5 vueltas para que se mezclen bien los sabores. Y para la deco, unos cuantos arándanos y una rueda de limón. Y para que vean que cualquier marca de té sirve, vamos a usar esta yogi que es mandarina. Mismo proceso, el sobre del té hacia adentro de la copa y servimos 2 onzas de gin Canaima. Presionamos un poco para liberar el color, sabor, aroma. ¿Por qué no tenemos la tecnología suficiente para que ustedes puedan oler lo que yo estoy oliendo? Esto está espectacular. También tienen la opción de dejar la bolsa adentro, pero a mí no me gusta ya que visualmente se nota como un poco sucio. Prefiero que quede claro con unas buenas rocas de hielo y su decoración. Hielo a la copa. Y ya completar con tónica. Removemos un poco. Y como este té es de mandarina, aquí tengo unos gajos bien frescos. Los separamos, los colocamos dentro. Y con la misma piel de la mandarina exprimimos los aceites con cuidado. Un pequeño twist y adentro. Y también unas hojas de hierbabuena para hacer un contraste de color. Ahora vamos con uno de cúrcuma. Colocamos la bolsa de té dentro de la copa y de nuevo 2 onzas de gin. Y este té le está aportando un color bien amarillento. En aroma, espectacular. Retiramos la bolsa, seguido por unas buenas rocas de hielo. ¡Opa! Completamos con tónica. ¡Qué color! Miren eso. ¡Wow! Mezclamos un poco.
Y para la decoración, una barra de canela, 3 medias lunas de manzana verde y una rueda de limón. La gran complejidad de este tipo de cócteles me ha dado una gran sorpresa. Puedes crear colores naturales con el té, todos tienen un abundante aroma y en sabor es más que refrescante. Tienes que hacerlo en tu bar. Por favor, déjame en los comentarios cuál fue tu favorito, like, suscríbete y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!